Saludos, estamos viendo en la pantalla la portada de las memorias de el presidente Francisco I. Madero. Es una edición del Libromex Editores, lo podemos ver en el último renglón de la carátula, México 1956. Son las memorias del presidente, pero al lado izquierdo está su imagen en blanco y negro con la banda presidencial y del lado derecho mi libro, La masonería en la presidencia de México. Vamos a revisar aquí en un par de láminas un resumen de la actividad espiritista del presidente Madero. Esta lámina, esta exposición, son muchas láminas y tiene que ver con las conferencias que generalmente imparto cuando me invitan sobre el tema de Madero, el espiritismo y la masonería. Quienes estén interesados pueden contactar para platicar sobre el tema. Esto que vemos enseguida es el título de Madero Espiritista, y enseguida una página de las memorias del presidente Madero, para que no estemos reproduciendo, como a veces es frecuente, cosas sin sustento, afirmaciones gratuitas que a veces se dispersan, se distribuyen sin ningún tipo de fundamentación. En este caso y en este canal, en el libro de su servidor, La masonería en la presidencia de México, nos hemos preocupado por dar las evidencias. Y en este caso la evidencia es de que el presidente Madero continuó en sus memorias cómo y cuándo ingresó al espiritismo, cómo se interesó en el espiritismo a fines del siglo XIX. Recordemos que él había nacido en 1873 y antes de cumplir los 20 años, en 1891, tuvo contacto con el espiritismo. Así lo narra en esta página de sus memorias. Son memorias y cartas de Madero, dice hasta arriba. Entre mis múltiples y variadas impresiones de aquella época, fines del siglo XIX, está veinteañero, apenas está por llegar a los 20 años de edad, el acontecimiento que ha tenido más trascendencia en mi vida. Piense cómo dice que es más trascendencia que cualquier otra cosa, para dejar en paz el tema de la masonería. Para Madero, que fue masón practicante, que tuvo actividad masónica, lo más importante era el espiritismo. Él lo dice aquí lo estoy diciendo, la afirmación, vuelvo a decir una vez más, no es gratuita. Dice, acontecimiento que ha tenido más trascendencia en mi vida. Y son sus memorias, no la está escribiendo a los 15 años de edad o a los 20 años de edad. Lo está escribiendo ya como memorias. Bueno, fue el caso que en el año 1891 llegaron a mis manos, por casualidad, algunos números de la revue Spirit, de la cual mi papá era suscriptor. Esa era una revista espiritista, se publicaba en París desde que la fundó el inmortal Allan Kardec. En aquella época puedo decir que no tenía ninguna creencia religiosa. Esa es otra confesión del presidente Madero. No tenía creencias religiosas. Entonces, no sabemos, porque el triangular se perdió. Pueden ver el tema del triangular masónico del presidente en mi libro, La masonería de la presidencia de México, que es a propósito del ingreso a la masonería. No sabemos si él no tenía creencia religiosa en el momento de la iniciación, no lo sabemos. De hecho, no sabemos con puntualidad en qué lo que ingresó, pero es notorio como en esta página, de las páginas iniciales de las memorias, el presidente Madero dice que no tenía ninguna creencia religiosa. Vuelvo a decir, una vez más, no estamos inventando nada, como a veces es frecuente en algunos expositores que empiezan a hablar y hablar y hablar sin ningún tipo de sustento. Aquí estamos reproduciendo las memorias de Madero y dice, lo más importante en mi vida, lo que más trascendencia ha tenido en mi vida es el espiritismo. Está excluyendo la masonería de manera implícita. En segundo lugar, yo no tenía en aquellos años ninguna creencia religiosa. Eso dice, aquí está por escrito. Y esta importancia que le dio Madero al espiritismo fue tal que el espiritismo normó su vida. Si él se lanzó a la revolución, fue por el espiritismo, se lo ordenaron los espíritus. Lo pueden ver en mi libro, La masonería en la presidencia de México. Y vamos a ver lo siguiente, una especie de resumen. ¿Qué pasó con Madero? Nació en 1873, se interesó por el espiritismo en 1891,
Casó en 1903 y murió en el 13, asesinado, como ya sabemos, por otro masón, Victoriano Huerta, grado 30 de Peritos Procesantes. Así que estuvo casado 10 años y no tuvo hijos. Es de llamar la atención que no tuviera hijos un hombre joven, treintañero, con su esposa también joven, Sara Pérez. ¿Y por qué en 10 años no tuvo hijos? Yo tengo por ahí una posible interpretación, esta es la vida privada íntima del presidente, de que posiblemente no tuviese relación física íntima con su esposa. Es probable, es muy probable eso. Él tenía en su biblioteca un librito de Viracocha que defendía ese librito, la abstinencia sexual. Lo he publicado en mis redes y espero poderlo comentar en los próximos días, volverlo a traer a colación. Entonces, si ese librito era tan importante para Madero, porque era un librito importante, a lo mejor no tenía relación íntima con su esposa, es probable. Y en 10 años no tuvo descendencia. Bien, en la tercera viñeta tenemos el espíritu Raúl, era uno de los espíritus con los que contactaba el presidente Madero, antes de ser presidente, obviamente. Hermano muerto en el 87, ese es Raúl. Otro espíritu era José. Algunos dicen que este José aludía a José María Morelos o a otro familiar, José Ramiro. No lo sabemos. Madero nunca aclaró quién era el José. Recordemos cómo funcionaba el espiritismo de Madero. Se ponía en una mesa una hoja en blanco y un lápiz. Entraba en trance, escribía y al final aparecía la redacción. Él salía del trance, veía la hoja blanco ahora ya llena con palabras y al final un nombre, José. Y él no lo sabía, no lo sabía nadie, nunca se explicó eso, así que lo de Morelos es una interpretación. Los espíritus también ordenaron leer México a través de los siglos. Lo estoy marcando aquí por el lado derecho. México a través de los siglos, esa famosa enciclopedia que muchas casas mexicanas tienen. Luego, también los espíritus le ordenaron escribir la sucesión presidencial. Está por escrito eso. Sesiones espiritistas le decían, escribe la sucesión presidencial. Así que cualquier interpretación que tenga que ver con el origen del libro de la sucesión presidencial está equivocada si no menciona el espiritismo, porque ese es el resumen. El libro, la sucesión presidencial, fue escrita por Madero por mandato de los espíritus. Le informan también los espíritus que es un predestinado para la lucha. También otro espíritu, aparte de Raúl y José, era BJ. Aquí estoy marcando a Raúl arriba, a José en medio y a BJ, Benito Juárez. Supuestamente, dicen algunos especialistas, pero vuelvo a decir que no sabemos si era el espíritu de Benito Juárez, porque cuando salía del trance Madero, él mismo se sorprendía de lo escrito y al final había un BJ. Y ese BJ, ¿quién era? Bueno, Madero nunca lo supo, nunca lo explicó, así que no sabemos si aludía al presidente Madero, que salía en sus sesiones espiritistas. Por último, el 23 de mayo de 1902, aquí lo estoy marcando, él esperaba el espíritu del general Mariano Escobedo. Mariano Escobedo, el general que triunfó sobre Maximiliano en Querétaro, también lo invocó en alguna ocasión. Madero en sus sesiones espiritistas y no apareció, por cierto, en esa ocasión. El masón y general Mariano Escobedo había muerto un día antes y lo invocó Madero y no apareció. Qué curioso, aparece esta información en las memorias del presidente Madero, narradas de que no apareció el general Mariano Escobedo. Entonces vamos ahora a la última lámina, es la que cierra esta transmisión, es la portada de mi libro. Lean aquí toda esta información documentada sobre Madero, la masonería y el espiritismo. Está en Mercado Libre. Háganlo, les va a agradar. Gracias y hasta pronto.